En la epístola de los Efesios, Pablo nos habla precisamente de los Efesios, años después de emocionantes eventos, los primeros días de la misión cristiana en Éfeso. Los efesios se debatían con la trascendencia de su fe cristiana. Pablo, mientras escribe desde la prisión, le preocupa que los creyentes de Éfeso puedan desmayar a olvidarse del profundo sentido lo que significa ser discípulo de Jesús en medio de una cultura sofisticada, urbana, completamente pagana como era la de Éfeso. Procura volver a enrolar la fe cristiana, volver a encender el fuego de devoción por Cristo, resucitar la emoción de ser parte de la gran empresa de Dios en el mundo que es la Iglesia. Debido a que la fe cristiana tiene que ver precisamente con Cristo, Pablo irradia admiración por Él. Pablo destaca la exaltación de Cristo en el cielo, por encima de todos los poderes y las deidades que buscan atraer la devoción de los creyentes de Éfeso. Jesús es el objetivo del plan divino para todas las edades. Él es el plan de los creyentes. Como iglesia juega un papel importante para unificar todas las cosas en Cristo. Llama a los cristianos a una adoración inspirada en el Espíritu para honrar a Cristo bajo la dirección de Dios. Nuestra devoción a Cristo impacta en la forma de actuar y hablar. Amar a Cristo significa respetar y valorar a los demás creyentes. Significa resistir los patrones de comportamiento mezquinos y de decadencia sexual tan desenfrenados en la cultura. Los creyentes forman el cuerpo de Cristo, donde demuestran su devoción a Cristo y la unidad entre ellos. Son un templo vivo, edificado mediante el sacrificio de Cristo en el Calvario, en el que se adora a Dios. Ellos son la esposa de Cristo, pero una gran ceremonia de matrimonio cuando el esposo venga a reclamarlos como suyos. Es una metáfora final, se expresa los esfuerzos de Pablo por reincorporar la fe cristiana. Son el ejército de Cristo, que hacen la paz de su nombre al combatir las fuerzas de las tinieblas con las fuerzas de Dios, mientras esperan el regreso de Cristo. En este trimestre tenemos el privilegio de prestar oídos a Efesios con oración y volver a vivir la emoción de seguir a Jesús en tiempos difíciles. Bienvenidos, bienvenidas a una entrega más de la lección de la semana con su hermano y amigo Eliezer Pérez. Lección número 1. Pablo y los Efesios. La cita bíblica para esta lección está en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por permitirnos entrar a este tercer trimestre de la lección de escuela sabática. Que este trimestre, oh Dios, así como los anteriores, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. No, Señor, a buscarte y a entender que en los momentos difíciles también nosotros ser perseverantes y buscarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por todo tu amor y cuidado. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos, bienvenidas a una entrega más de la lección de la semana con su hermano y amigo Eliezer Pérez. Lección número 1. Pablo y los Efesios. Verso de memoria, Efesios 1, 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que llegando el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. La primera lección de este trimestre esboza el trasfondo del estudio de toda la epístola a los Efesios y se enfoca en varios temas importantes. En primer lugar, conociendo el propósito de Pablo al escribir su epístola a los Efesios. Ayudar a los efesios a recordar su identidad y su papel en el reino de Dios y sus planes. En segundo lugar, llegamos a conocer mejor a los efesios. Iniciamos una visita virtual a Éfeso y caminamos por sus calles escuchando a la gente de la ciudad hablar de interés por la magia y lo sobrenatural. Vemos cientos de barcos fondeados en el puerto y visitamos el impresionante templo de Artemisa. También
Observamos gente de todas clases y edades corriendo para sumarse al botín en el anfitrión. En tercer lugar, estudiamos la estructura literaria de esta epístola y así nos formamos una vista panorámica del flujo de pensamientos del apóstol y de sus temas principales. En cuarto y último lugar, descubrimos que la temática general del apóstol Pablo en esta epístola es triple: Jesucristo, su amor por su iglesia y su obra por medio de la iglesia para la salvación de la humanidad. Recordemos el título general de estas lecciones, como se describe en la introducción: Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Por cierto, la epístola paulina a los Efesios es la mejor teología de la iglesia y la más sistemática. La epístola describe a la iglesia en una relación real, viva y amorosa con su Creador y Salvador, el Señor Jesucristo. Y por consiguiente, el cristiano vive en un mundo real mientras se cumple la gran misión de la iglesia. Podemos entender mucho más fácilmente la epístola a los Efesios si la miramos en contexto del libro de Hechos. Varios aspectos narrativos de los Hechos de los Apóstoles son especialmente relevantes para el nacimiento de la iglesia de Éfeso. Acompañado por Aquila y Priscila, como nos habla Hechos 18, Pablo parece haber sido el primero en predicar brevemente el Evangelio de Jesucristo en Éfeso, donde se contactó por primera vez con los judíos, como nos habla Hechos 18-19. A diferencia de los judíos de Corinto, que rechazaron a Pablo y lo persiguieron, como nos habla Hechos 18, versos 6, 12 y 13, los judíos de Éfeso inicialmente parecieron más abiertos al Evangelio, como nos habla Hechos 18:20. Solo más tarde, algunos de los judíos en Éfeso se volvieron obstinados y rechazaron el mensaje de Pablo, como está registrado en Hechos capítulo 19, versos 8 y 9. Sin embargo, estos judíos no apelaron a las autoridades para expulsar a Pablo de la ciudad. Después de la primera vez que Pablo partió a Éfeso, Priscila y Aquila continuaron la obra evangelística allí. Más tarde se les sumó Apolos de Alejandría, como nos habla Hechos 18, versos 24 al 26. La obra de ellos dio como resultado una incipiente comunidad de cristianos, como nos dice Hechos 19, verso 1. Apolos, Priscila y Aquila parecían versados en la enseñanza cristiana. Sin embargo, los efesios recibieron instrucción por un tiempo limitado antes de que Apolos partiera hacia Corinto. Posiblemente por esta razón, los discípulos de Éfeso tenían una comprensión limitada del Evangelio y del cristianismo. Los discípulos de allí ni siquiera sabían acerca del Espíritu Santo, como nos habla Hechos 19, versos 2 y 3. Por esta razón, cuando Pablo regresó a Éfeso, decidió pasar más tiempo allí y ofrecer un sólido fundamento teológico necesario para la iglesia tanto en la ciudad como en toda la región de Asia Menor, como nos habla Hechos 19:10. Es importante, mis amigos, mis amigas, señalar que una de las formas más evidentes para probar la verdad y la calidad del cristianismo era preguntar a los miembros de la iglesia si habían recibido el Espíritu Santo, como está registrado en Hechos capítulo 19, verso 2. Y se entendían correctamente quién era Jesús, quién era Dios y cómo se salvan las personas mediante el bautismo en Jesucristo, como nos dice Hechos capítulo 19, versos 2 al 5. Por esta razón, cuando Pablo escribió a Éfeso, muchos años después volvió a insistir en estos temas cruciales. En Efesios capítulo 4, estos temas fueron determinantes para la identidad y la vida cristiana, tanto a nivel individual como grupal, familiares e iglesia. No hay iglesia cristiana sin Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Éfeso, llegaron a ser iglesia de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo en su misión. El Espíritu Santo los dotó inmediatamente para el ministerio de la misión de otorgarles el don de las lenguas y otros dones espirituales. Por eso, cuando Pablo redactó la epístola a los Efesios, insistió en la importancia de los dones espirituales para la vida y la misión de la iglesia. El origen de la iglesia de Éfeso, con la educación que se describe como razonar y persuadir. Al principio Pablo razonó, habló y persuadió a los judíos de las sinagogas, que no solo eran lugares de culto, sino también espacios de educación pública, como está registrado en Hechos capítulo 18, versos 19
y Hechos 19, verso 8. Más adelante, Pablo se mudó a una escuela local, la escuela de Tirano, y siguió discutiendo y persuadiendo tanto a judíos como a griegos del camino de la salvación, como está registrado en Hechos capítulo 19, versos 9 y 10. La epístola a los Efesios muestra un maravilloso equilibrio entre la razón, las emociones y los sentimientos, las contemplaciones teológicas y la vida práctica. Desafiamos entonces a que cada uno de ustedes en forma individual puedan contribuir en la formación de su iglesia para construir y transformar a su iglesia en un ministerio que aborde estos aspectos de la vida humana en su comunidad. Que nosotros, al entender estas lecciones, podamos realmente experimentar lo que es seguir a Jesús a través de los tiempos difíciles. Oremos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias porque nos ha permitido entrar a nuestro trimestre de estudio de la lección de escuela sabática. Que este nuevo estudio que estamos haciendo de la carta a los Efesios, nosotros podamos estar seguros que aunque vengan tiempos difíciles, podemos seguir siéndote fieles y sirviéndote. Señor, gracias por tu amor y tu bendición, y permítenos, oh Dios, estar juntos una vez más para la siguiente semana. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Lección de la semana: Pablo y los Efesios. Y el verso de memoria está registrado en Efesios capítulo 1, verso 9 y 10, que dice de la siguiente manera: y nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que llegando el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra.